No, esto es algo que, vuelvo a repetir, estamos, ya los voy a cansar, van a soñar con esto, que es, digamos, solamente ¿cómo vendría a ser? La punta del iceberg, porque en realidad si vamos a ahondar no nos alcanza 5 clases, no nos alcanza el año. Imagínense que en lo que son las clases se terminan dando, ¿cómo se llama? 6 años de ingeniería en sonido y pasa por historia y un montón de cosas que son mucho más técnicas. Pero bueno, acá la idea es que sepan un poco cómo se maneja el sonido también para que tengan una noción de cuándo les puede llegar a acoplar, cómo emparejar algo, cómo mejorar algo que por ahí ustedes están haciendo y no se dan cuenta que se está haciendo mal y está habiendo un problema y darse cuenta por qué pasa ese problema. Entonces, la idea es enfocar puntos así muy, muy sobre encima como para que ustedes tengan una noción. Sonido no es feo, sonido es lindo, sobre todo cuando, o sea, sale todo bien, pero cuando sale todo mal también está bueno porque te deja pensando y ver cómo poder solucionar y cuál es el problema. A veces es como un acertijo. Y bueno, cuando tengamos las herramientas como para saber qué está pasando y cómo solucionarlo, ahí es donde se pone también más divertido porque, bueno, esto está pasando por esto. Así que, por eso, sin ir con mucho más preámbulo, vamos a ir a la clase de hoy, que es micrófonos. O sea, hoy saben, micrófonos, esa cosa negra que está ahí con una bocha que parece un helado pero de metal y nada, que cuando hablamos sale mágicamente nuestra voz por unos parlantes. Bueno, el proceso así se vería hace 2500 años atrás, magia pura, pero no tiene una explicación. Cada micrófono tiene un sistema en el cual puede convertir esa perturbación del sonido que hablamos en la clase pasada en lo que es sonido, ¿no? Entonces, vamos a hacer la magia. Eso debería hacer la magia de antes, pero no tengo un fondo lindo. Así que, sí. Yo tuve mucho tiempo a probar si quedaba bien el croma, me parece que más cerca estaría mejor. Más o menos. Quedé con lo justo, chicos, así que perdón. Uy, vamos a acomodar un poco la cámara. Y no me gusta. Esto pasa cuando no haces a tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué onda por ahí. Si logramos. A ver, a ver. Bueno, vamos a ir tocando de a poquito. Así como se ve unas líneas de colores. Ahora cuando termine de configurar esto, ahí estamos. Ahora cuando vea el mouse. Bien. Taller de sonido, micrófonos, clase 3. Chachán. Bueno, entonces vamos a ver un poquito lo que es micrófono, ese palo o forma de helado que reproduce nuestra voz. Todo el mundo, imagino, sabe, conoce lo que es un micrófono, pero bueno, hoy vamos a ver un poquito más lo qué es y lo que hace. O sea, el micrófono hoy en día es esencial para la industria musical y de sonido. Se utiliza en estudio y en eventos en vivo. Hay diferentes tipos con características específicas como los dinámicos y los condensadores. Creo hablamos un poco, no recuerdo, pero bueno, los dinámicos son los micrófonos que tenemos comunes, son estos, los que decía que parece un helado, que son los micrófonos que se usan hoy en día para sonido en vivo, son más robustos, son menos sensibles que por ahí los otros que son condenser, pero bueno, que andan muy bien para lo que es sonido en vivo y también para lo que es puestas en sonido en vivo y demás. Después tenemos los que son condenser, que había mostrado, que son como este, que se usan también, bueno, más que nada para grabaciones o para coros. Estos son un poquito más, digamos, sensibles al sonido porque trabajan con una electricidad, trabajan parecido a lo que son los dinámicos, pero
tiene como una entrada de pequeño voltaje que lo que hace es alimentar un condensador de adentro donde amplificaría, digamos, la señal. Hoy los micrófonos tienen mucha historia. Fueron inventados hace un montón de tiempos y si buscan van a encontrar que, no sé, el primero fue Graham Bell, después fue otro, fue otro. Yo como tengo en mi cabeza que me enseñaron, que el primero que lo inventó fue este señor, que es Edward Hughes, David Edward Hughes, que vamos a sacarme un cachín. Él, por ejemplo, creó el primer micrófono que era carbón con un diafragma, un pedacito de plástico estirado. Y bueno, otros inventores, como venía diciendo, como Graham Bell, que es conocido, vimos teléfonos y bueno, fue un inventor importante. Y otros inventores contribuyeron al desarrollo del micrófono de hoy en día, el micrófono moderno, ¿no? Antes se escuchaba nada, como si tuvieras la boca tapada, o tuviera un trapo en la boca y nada, o una media, así, ¿viste? Se escuchaba mal. Pero bueno, a medida de que fue la tecnología mejorando, bueno, los micrófonos fueron también evolucionando. Y bueno, como los dinámicos condensador que se utilizan en diversos campos de la música hasta las comunicaciones. Bueno, este fue el señor, discutido, pero uno de los, o el primero que hizo o inventó el micrófono. Y tenemos los diferentes tipos de micrófonos, que veníamos hablando en un principio, que son los dinámicos. Y bueno, los dinámicos acá, yo creo que en la clase pasada hablé del Shure SM57. Y bueno, tenemos tres micrófonos medios icónicos estos. Del SM58, micrófono especial para voces. Del SM57, que es uno de mis micrófonos preferidos. Este micrófono debe tener más de 65 años. Y este micrófono, ustedes lo tienen visto, porque hay un montón de copias que hacen a ese diseño. Y bueno, el que tiene también un rango dinámico que hace que esté en casi en cualquier lado, porque es muy versátil. Si bien los micrófonos dinámicos son más robustos, pero son más, digamos, versátiles a nivel de, no sé, de amplificar, sea, no sé, unas congas, unos violines. Por ejemplo, este SM57 se usa mucho en lo que son voces de coro, se usa mucho para lo que es percusión. Inclusive se han puesto en guitarras, en amplificadores de guitarra. Yo, por ejemplo, lo he usado mucho en amplificadores de guitarra y en voces eh, así tipo coristas. Y bueno, y este para voz principal o para lo que vendría a ser eh, cantantes o oradores, tienen un muy buen sonido, aparte tiene buen brillo, que el brillo le da definición a los micrófonos. Y después, bueno, este Shure no, Sennheiser 835E. Este tuve la oportunidad de usarlo una vez cuando estuve armando el sonido en una iglesia de acá a la vuelta de casa, que los probé y no me encantaron, pero andan bastante bien, son bastante aceptables. Así que son así unos microfonitos también que, bueno, hoy en día, creo que el Shure SM57, para tener una idea, debe estar en Mercado Libre 130.000 pesos. Después debe estar cerca de los 180.000, así que imagínense más o menos los valores que manejan. Y creo que el Sennheiser debe estar en 120. Estos micrófonos siempre hay que, como todos micrófonos, tienen que cuidarlo porque siempre un golpe termina afectando a lo que es el color del sonido del micrófono, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. También, decime, Franco. No, yo esto no sabía que cada micrófono se usaba más o menos para unos instrumentos. ¿A qué se debe eso? ¿La fabricación o qué? Claro, cada micrófono tiene, digamos, digamos, por así decirlo, una captación diferente, sobre todo de sonido. Por ejemplo, Shure SM57 o el 58, vamos por el 57, perdón, tiene una frecuencia más bien lineal, o sea, toma un sonido más bien plano. Entonces, a lo que vos, cuando te llega el sonido a la mesa, eh, te permite
manejar un poco más el sonido al gusto o a la necesidad que necesites, valga la redundancia, en ese momento. Hay otros, por ejemplo, para bombos, que vos si ves una amplificación en una banda, vas a ver que el micrófono del bombo es medio alargado, más grande, porque generalmente tiene hasta inclusive un amortiguador. Nosotros teníamos en una iglesia en Flores, teníamos un micrófono que lo usábamos justamente para el bombo, que era un micrófono que tenía hasta inclusive un amortiguador. Entonces, cuando golpeaba a hacer frecuencias bajas, pero con gran intensidad al golpe de un bombo, más que generalmente al bombo se le da caña, esto lo que hacía que, primero, no se dañara la membrana y a su vez no se termine saturando lo que sería la entrada de sonido. Si bien vos podés bajar en ganancia la intensidad eléctrica del sonido que te entre en la consola, sí vas a tener una intensidad que no vas a poder manejar, que es en el golpeteo o el movimiento que tenga la membrana, que imagínense que es una membrana muy finita que tiene que moverse a lo que nosotros estamos hablando, o al sonido que haya, o a las vibraciones que haya alrededor. ¿Se entiende? ¿Entendiste, Franco? Sí, sí, perfecto. Gracias. No, por favor, todos me paran y me preguntan todo lo que estoy diciendo, por favor. Quiero que les quede claro cada cosa, así que hagan como Franco, que levantó la mano y me pregunta. Entonces, por eso, bueno, cada micrófono sí tiene, o sea, hay micrófonos que están más dedicados a cuerdas, o otros micrófonos están más dedicados a los vientos, porque tienen, ya saben, o sea, para un saxo ya saben más o menos la dinámica de sonido que necesitan, entonces te ponen un micrófono en la cual llegue a tu consola o al mixer de una manera que vos no tengas que retocar tanto el sonido. Si lo tenés que retocar, digamos, el ecualizador sea más que nada por un tema de ensamble musical o inclusive por el lugar que tengas una incidencia de, no sé, de frecuencias en el cual vos tengas que regular un poco. Pero la idea siempre es de usar, hoy no lo hacemos porque, bueno, sale caro tener un micrófono para cada cosa, pero hoy los micrófonos dedicados están precisamente armados como para que no tengas que darle mucha vuelta a lo que es la ecualización del instrumento en sí. Más que nada es eso. Pero bueno, hoy en día usamos cualquier micrófono, tampoco significa que agarremos un Shure SM58 y lo metemos en un amplificador de guitarra y no nos va a servir. Eh, eso está en cada uno y en lo que tengamos a mano y tengamos un micrófono, no sé, que nos vino en un kit de sorpresa, bueno, no nos va a servir, pero un micrófono económico que tengamos y que no lo podamos usar. O sea, la verdad es que lo ideal es tener plata y poder tener los elementos necesarios, pero si no llegamos a tener, tenemos que salir como podamos. Entonces, bueno, en este caso lo ideal sería usar el SM58 como para las voces, el M57 para diversidad de cosas, pero si no, usar lo que tenemos a mano y ver cuál es el micrófono que mejor se adapte a la necesidad que tenemos, por ejemplo, para amplificar una guitarra o lo que sea. Por ejemplo, hoy no está Ale, pero lo tengo con Ale, es S-App, no sé, le cambié el nombre a Ale. Pero a S-App, puede, si lo ven, les puede preguntar que Yo lo acerca puedo ver, de... le digo. Dale, dale. Si soy yo. Por la panadería le podemos preguntar a ese. Ese, porque, ¿sabes qué? No sé, perdóname, ese, me confundí con el otro ese. Porque me decís ese solo y el que toca la guitarra. Perdón, menos mal que no hablé mal de vos, eh. ¿Viste? No, te corté ahí porque sabía nada. Ahí está. Ah, no, no, bien. No, pero pensé que era, no me acuerdo del apellido, pero el otro sí que. Jacinto. No, que toca la guitarra, o a veces el bajo. Se va. Seba. Ah, tengo un problema con los nombres, señor. No, tengo un coinor. Acá tengo un coinor y me revuelve todos los nombres. Olvídense, no acabo de decir nada. Omitan esta parte. Bueno, ese. eh, ¿Cómo es? ¿Cuántas veces quise cambiar el micrófono del lugar, del cajón? Porque si bien tenés justo la abertura ahí donde saldrían, digamos, los más armónicos y los más graves, la idea es, ya esto igual creo que lo hablé, es ponerte adelante para que se escuche el kick del golpeo y sobre todo esas dos chapitas que tenés tipo pandereta. Y en la aplicación, cuando lo escuchás por los parlantes,
se escucha, o sea, no se escucha tanto lo que sale tanto del cajón, que también se escucha, pero sale en lo que son en la amplificación. Inclusive si grabaríamos, también se escucharía. Entonces, por eso, tener idea de qué micrófono usar y dónde posicionarlo también. Esas son cosas muy importantes. Aparte, no sé por qué ese siempre te iguale, no sé por qué. Voy a tener que hacer una reconfiguración de mi cerebro. Bueno, volviendo al tema. Entonces, bueno, tenemos esos micrófonos. También tenemos los de condensador. Y los de condensador, tenemos, por ejemplo, los conocidos, uno que es parecido a este, que más o menos, que se usan mucho hoy en día, sobre todo este del medio, que del medio creo que es un Rode, no estoy seguro. Pero lo usan mucho para lo que es podcast, radio, streaming. Después tenemos el negrito, es una audio técnica también, que también, este es uno de los económicos, no me acuerdo si A71, no me acuerdo bien el modelo. Pero bueno, este también se usa para aplicaciones para voces, inclusive se usa mucho ese tipo de micrófonos para cuerdas tipo chelos, instrumentos grandes de cuerda, a veces también en lo que es, ¿cómo se llama? En un ensamble de instrumentos ponen uno o dos de estos, ponen dos generalmente para crear una sensación en estéreo y bueno, está grabando y tomando, digamos, ese sonido. Después tenemos los C2, estos son económicos, no sé cuántos estarán ahora, pero estos son unos micrófonos que se usan mucho para aplicaciones también de violines, voces, así tipo coro, pero también se usa mucho para los overhead, que son, ¿viste? Los que ponen arriba en los platos de la batería. Se usa mucho para amplificar. Estos, no sé si se van a ver acá, pero tienen, por acá señalan qué tipo de polaridad no, patrón polar tiene, que esto es lo que dice cómo va a captar el micrófono, que esto lo vamos a ver en un ratito. Que este es, si no me equivoco, hipercardioide o cardioide. A ver, es hipercardioide. Bueno, esto nos va a decir cómo también va a tomar el micrófono, ¿no? Entonces vamos a ver ahora, bueno, esto es lo que tiene, que me estoy olvidando. Esto es lo que, a diferencia de lo que tienen los que vimos antes, los dinámicos, estos van alimentados, tienen, digamos, digamos, una energía que viene de la consola generalmente, que la consola lo vamos a ver como Phantom, corriente Phantom, que lo que hace es alimentar los micrófonos con la tensión que necesitan. Generalmente lo que tira la consola son 48 volts, pero si el micrófono funciona con 20 volts, toma esos 20 volts de los 48. Entonces nos evitaría estar comprando pilas y baterías como para poder amplificar. Es una tensión que lo toman nada más que los micrófonos que necesiten. O sea, va a pasar por... muchas consolas tienen un botón que alimentan todos los canales. O sea, hay micrófonos como los dinámicos que no necesitan, pero los que sí necesitan lo van a tomar. El tema es que hay que estar bien de cables porque si llegáramos a tener un problema, un cable medio cruzado o que no esté bien, podemos quemar todos los micrófonos. Por eso hoy en día, más que nada en las consolas digitales, tenemos ese botón de Phantom por canal. Entonces eso es buenísimo, porque aparte te evitas de que haya ruido. Yo no sé si nosotros en la caja tenemos caja directa para poner la impedancia de la guitarra, cuando enchufamos la guitarra a la consola, bueno, por un tema de impedancia, que eso lo vamos a ver más adelante, si la enchufamos directo a la consola va a sonar fea. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos una caja que compensa esa impedancia a la salida de la consola. Entonces, para nosotros poder utilizar eso sin baterías, usamos el Phantom. Y alimentamos esa caja directa con Phantom. ¿Y cuántas veces habrán escuchado que cada vez que prendo el Phantom o lo apago, se escucha un pum, pum? O sea, es un ruido que hace, es espeluznante. Bueno, por eso hay que tener cuidado lo que es el Phantom, porque al terminar alimentando y si hay un falso contacto, esto lo otro genera ruidos y demás. Entonces hay que estar bien con lo que es fichas, sobre todo, que no tengan falso contacto y los cables. Bueno, y esto es lo que tienen adentro, un pequeño condensador que cuando recibe la energía, lo que hace es, o sea, amplificar la señal que está ya entrando de la bobina.
¿sí? Entonces, o sea, lo que, digamos, nosotros lo que hablamos, pasa por una bobina un electroimán y genera eso, digamos, un pulso eléctrico, y ese pulso eléctrico es retroalimentado por la energía que le estamos dando por la consola. Entonces, por eso son más sensibles, no necesitan poner más ganancia, o sea, necesitan usar menos ganancia que ponerle un dinámico. Entonces, al ser más sensibles también, cuando estamos en una habitación, por ahí grabando algo, le podemos escuchar hasta el vecino capaz gritando de la otra casa. Entonces, también hay que tener cuidado con los dinámicos porque tienen esa particularidad de acoplar inclusive si lo usamos en vivo, ¿no? Generalmente no se usan en vivo, pero se puede llegar a usar como por ejemplo en un coro o para amplificar algunos instrumentos de cuerdas, no sé, en un lugar donde estén. Y vamos a ver más o menos las partes. Ay, Oski, perdón, el otro día, el sábado que tuvimos el coro gospel ahí en el cultural, en el Sí, centro cultural, usaron de esos últimos que tenías ahí a la derecha, sí, lo usaron los de para las lápiz se le voces, dice. usaron dos, sí, y Ujú. para la batería también el overhead era el mismo que ese también. Sí, sí, esos se le dicen de lápiz. No sé si son los más económicos que hay. No son malos. De hecho, yo los hice comprar en varios lados. Porque te sacan del apuro. Hoy un micrófono, no sé, de Shure, que es mi marca favorita, SM80 creo que es. No, es incomparable. Debe estar como 600 o 700 mil pesos y uno solo. Vos necesitas generalmente tener dos, mínimo. Así que sí, sí, es muy usado para lo que es coros, como vos decís, y para las baterías. Es lo ideal. Se amplifican con eso. Y bueno, los que son condenser, más o menos, la idea es así el micrófono que tenemos. Y bueno, tenemos lo que vendría a ser la rejilla o el capuchón, que es lo que protege, digamos, la membrana y el traductor, sobre todo Pero, cuando nosotros... ¿dinámico o condenser este que estamos viendo ahora? Este es dinámico, tendría que ser un micrófono dinámico. Acordate de los condensers tienen más bien esta forma Sí. y los dinámicos tienen más bien esta forma. En este caso estoy usando un micrófono mío, el SM58, que lo desarmé y le saqué, con mucho dolor lo desarmé para esta clase y le saqué una foto. Así Gracias, que, gracias. nada, me puse a llorar casi, pero bueno, salió bien. Lo pude armar de vuelta. Entonces, en este caso es un micrófono dinámico. O sea, al principio es casi igual, es prácticamente lo mismo, la diferencia que tiene una parte electrónica que no lo tiene el dinámico. O sea, quiero decir, los de condensador tienen una parte más electrónica que no tienen los dinámicos. La alarma que son las 4:30. Perdón. Bueno, este es el transductor y la cápsula. Acá, o transductor o cápsula, quise decir, que acá, que ahora vamos a ver, está la membrana, acá está la bobina con su electroimán y salen con unos cables, ahí va a aparecer el diafragma, con unos cables que va a la base. En este caso, este micrófono, no todos, tiene como un pequeño diminuto transformador acá, que lo que hace es justamente filtrar ruidos. Generalmente las cajas pasivas de sonido tienen como un pequeño transformador que lo que justamente hace mejorar la impedancia y filtrar ruidos. No todos lo tienen, por eso también lo que sale este micrófono. Y bueno, y acá que no puse, que acá tiene el conector, en este caso es XLR o Canon. Así que más o menos así sería un micrófono más o menos por dentro sin romperlo, ¿no? Eh, ¿Tienen alguna duda? Escucho. No, No, no. Genial. Bueno, vamos a ver más o menos un videito. Levántame los pulgares si lo escuchan, de cómo funciona más en detalle un micrófono. Si abrimos un micrófono, nos vamos a encontrar con lo siguiente. En el exterior hay una cobertura que detiene parte del viento que llega al interior, además de un mango y un switch para poder encender y apagar el micrófono. Pero vamos a deshacernos de eso para ir a lo que realmente nos interesa. Dentro del micrófono se encuentra una cápsula, la cual está compuesta de tres partes esencialmente.
En primer lugar, un magneto y en segundo lugar, una bobina. Y por último, en tercer lugar, un diafragma que está pegado a la bobina, el cual amplifica las vibraciones generadas por el sonido. De esta manera, cuando un sonido se propaga por el aire, los cambios de presión hacen vibrar el diafragma, el cual a su vez mueve la bobina respecto al imán, los cuales, al interactuar según la ley de Faraday, generan una señal eléctrica que posee exactamente la misma frecuencia que la vibración que la genera. Teniendo eso claro, si nos vamos al otro extremo y pasamos esta señal eléctrica por un amplificador, nos vamos a encontrar con que el altavoz usa esa señal para alimentar una bobina que está pegada a un diafragma y rodeada por un imán. Sí, me escucharon bien, imán, bobina y diafragma. Exactamente con los mismos elementos podemos convertir una señal eléctrica en movimiento. Se dieron cuenta de lo que dijo, ¿no? O sea, ¿entendieron lo que dijo? Creo él simplificó todo lo que vengo diciendo, pero se dieron cuenta de lo que acaba de decir. Prácticamente el micrófono está hecho de la misma manera que está hecho el parlante. O sea, vimos que de la bobina se excita a través de, o sea, vibra y crea una excitación hacia la bobina que crea impulsos eléctricos y lleva al parlante que tiene el mismo sistema. Si ustedes agarran un parlante, sobre todo de auriculares, y lo ponen a la entrada de, no sé, de un micrófono, no sé, sea de lo que sea, de entrada de micrófono, van a hablar y se va a escuchar. No se va a escuchar tan bien como un micrófono, pero se va a escuchar. Porque al principio es lo mismo. O sea, es como, por ejemplo, no sé si lo dije, como la lata. No sé, pues pasa que esto de mi edad. Eh, yo creo que lo hice una vez como experimento, pero muy chiquito. Me lo hizo mi mamá. Poner una lata con un piolín y hablar y que del otro lado te escuchen tirando una línea, no sé, de un cable, o más que un cable, un hilo de algodón generalmente, estirándolo bien, uno hablaba y el otro podía escuchar lo que decía y nada, y se hablaban. Bueno, es lo mismo, o sea, es el mismo principio. Yo me acuerdo que en el colegio habíamos hecho, no sé por qué el profesor de lengua queríamos que hagamos una radio, y yo me acuerdo que bueno, yo me había ido a comprar un micrófono condenser porque no podía con mi genio, pero nada, me armé tipo una estación de radio y habíamos grabado, pero muchos chicos usaban los auriculares que en ese tiempo eran los Walkman, Dixman, que había en ese momento, no había ni MP3 en la secundaria y nada, usaron micrófonos, los mismos auriculares. No se escuchaban tan bien como micrófono. Yo, de hecho, el mío no se escuchaba tan bien porque no supe mezclar, era mi principio en sonido. No entendía nada, pero bueno, pero sí, en lo que sí, cuando no había música de fondo, el audio se escuchaba muy bien. Así que el principio es el mismo, cómo funciona. Así que más o menos así es como funciona. Yo me había olvidado de lo que es la cápsula. La cápsula sirve para también para lo que es viento. Sirve también para proteger. Nosotros cuando estamos hablando, estamos salivando. Nosotros no vemos, pero nosotros tiramos vapor cuando hablamos. Es la eolización, se le dice, de la saliva. Entonces, al hablar, estamos emitiendo vapor. Entonces, eso, si no estuviera cubierto adentro con una esponjita, como vimos, se estaría dañando lo que es, digamos, la cápsula. Entonces, también es importante la cápsula, es importante también porque cuando se cae, tiende a golpearse y se lastima. Generalmente cuando se cae un micrófono, no, por más que tenga la rejilla que vimos anteriormente, tiende a lastimarse lo que es la membrana. Por eso es muy importante. Yo en Nexo veo que a veces las bochas ya no están redondas, están cuadradas. Y eso hay que tener cuidado porque en los golpes ya el micrófono, depende del golpe, ya el micrófono no funciona igual. Termina cambiando la ecualización, termina cambiando frecuencias, inclusive hasta digamos, la sensibilidad de poder captar un sonido. Por eso, nada, hay que tener cuidado también de los micrófonos de no golpearlos, es importantísimo eso. Se te va a caer, siempre se te van a caer. No por eso significa, listo, se me cayó, lo tengo que tirar. Lo seguimos usando, pero no va a ser el mismo. Así que bueno, yo no sé si lo que nos conviene es cortar un segundo.
Yo espero que se termine la grabación y volvemos a conectar porque ya nos quedan 5 minutos. Así que cortamos un segundo acá y nos volvemos a conectar, ¿puede ser? Dale. Dale, dale. Dale. Perfecto. Se dice expresos. ¿Qué cosa? Ujú. Polares. ¿Qué cosa? Expresos polares. No, pero estos son patrones. Porque es un... siempre me dijeron, nunca se da la explicación con la misma palabra, pero pues un patrón justamente, pero no sé cómo decirlo. Bueno, vamos a ver, cada micrófono tiene un patrón polar, como les dije del condenser que habíamos visto, ese tipo de lapicito. Y tenemos, vamos a ver, hay más, pero vamos a ver estas 6, que son quizás las más utilizadas. Tenemos estas: omnidireccional, bidireccional, cardioide, supercardioide, hipercardioide y shotgun o de escopeta o zoom. Entonces, las que tenemos, más o menos, son las omnidireccionales, que son, puede ser como este, que es omnidireccional, que sirve para, también como de campo. A veces yo había agarrado, no, este no es, tenía algunos ejemplos de micrófonos acá. Eh, Esto no es omnidireccional tampoco, así que, bueno, en realidad omnidireccional es este, que es lo que sirve generalmente para tomar sonido de campo, se usa mucho para grabar la naturaleza, o hay muchos videos dando vuelta por YouTube de lluvia y nada, ponen un micrófono así omnidireccional y captan el sonido de todo el ambiente, de la lluvia cayendo. Se usan para generalmente tomar sonidos de campo y esas cosas. Después tenemos los que son bidireccionales, que es también, este tiene la posibilidad, porque este puedo cambiar el patrón de acá, no sé si se va a ver, pero no se va a ver ni a palo. Pero así, algo yo veo acá. Esto puedo cambiar el sistema patrón, yo ahora lo tengo en hipercardioide. Pero esto lo que es bidireccional, porque yo puedo estar acá cantando y otra persona de este lado, o hablando, hacer un podcast con un solo micrófono, por ejemplo, y puedo estar hablando acá y la otra persona de este lado. Entonces puedo tomar tanto de este lado como de este lado. Después tenemos cardioide. Cardioide es el más común que tenemos, que son de estos micrófonos que salen de acá. Entonces vos te lo pones en la boca, apuntando a la boca, y bueno, cuando vamos moviendo así, vamos a ver que el sonido o la captación o la sensibilidad de nuestra voz va cambiando, el volumen, mejor dicho, va cambiando hasta que volvamos a poner así y vuelve, y cuando hacemos allá así ya casi no se escucha. O sea, en realidad no estaría tomando el micrófono directamente, sino el rebote de nuestra voz. O tenemos también lo que es supercardioide, que es parecido al cardioide, como vimos acá. Es parecido a este, pero tiene una captación por acá, o sea, por detrás, pequeña captación que en realidad las aplicaciones para ese tipo de micrófono, no sé si también son para campo, se usan mucho también el Beta 50, el Beta 58 creo que lo tiene, que es de Shure, que es un micrófono que anda muy bien, pero hacer cardioide, es más, es hipercardioide, es como el de al lado, pero que tiene una captación un poquito más a los costados y se usa mucho para grabación y algunas veces lo usan en sonido en vivo. El problema del sonido en vivo es que cuando tenés monitores de piso, que es que tenés problemas de que te puede llegar a acoplar, tenés problemas de muchos. Si la persona no lo sabe usar o tenés un lugar medio acotado donde tenés algunos problemas de lo que son sonidos en monitores, te puede traer al sonidista, le puede traer muchos dolores de cabeza. Y después tenemos tipo shotgun. Este podría ser tipo, como mostré, de shotgun, que podés mover el campo. En realidad tiene un campo de 120 a 90 moviendo acá. O este, que si lo saco, le saco la goma espuma, que es para aliento.
Este es más bien de shotgun, que de escopeta. Estos son muy utilizados también. Estos, más que nada, son muy parecidos eh, a los que usaban los espías antes, que tenían una campana así y podían escuchar conversaciones a lo lejos. En que los infomerciales una vez vendían uno así. También se usa mucho para lo que es cine, aplicaciones en cine. Lo pones en una grabadora tipo como esta, lo pones en una caña que tengo por ahí tirada, no la voy a buscar ahora por un despiole. Y nada, está el sonidista con el camarógrafo tomando, y está el sonidista en una película, una ficción, tomando con una caña y moviendo justo este micrófono a la persona que está hablando. Eso más que nada las aplicaciones de cada uno. Yo tengo algo que había escrito, a ver. Perdón, Angie, consulta, ¿por qué el shotgun conviene para ese tipo de cosas si por lo que vemos tiene menos campo de, no sé cómo llamarle, Sí, de sí, tiene, acción? Eh, por qué ese y no, por ejemplo, el hipercardioide u otro que tenga más capacidad? está bien, es buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque algo que no expliqué, el shotgun lo que hace es tomar una línea directa, enfocada, ¿sí? A un campo directo, no abre digamos, a todo el campo que está alrededor. Y lo que vos estás, cuando estás grabando, por ejemplo, no sé, por ejemplo, dos casos te voy a decir, si estás grabando fauna y estás grabando un ciervo comiendo, vos no querés escuchar el sonido de alrededor, querés escuchar el sonido del ciervo que está ahí. Si, por ejemplo, este tipo de micrófonos también se utilizan en el fútbol. Al lado de las canchas, al lado de la cancha ponen cada cierta cantidad de metros unos micrófonos que lo van a ver que tienen, tengo por ahí tirado, pero no sé dónde, se le dice Un Dead Kit. felpudo ahí. Sí, se le dice Dead Kit, ese felpudo. Esos micrófonos son los mismos, se le dicen Zoom o Boom, también tienen el nombre, le dicen Boom, Zoom, Shotgun, de escopeta. Esos son para que puedan tomar a los jugadores cuando están pateando, o el ruido, inclusive cuando están viendo la tele, escuchan el ruido de cuando patean la pelota, el ¡pum! O cuando golpean el travesaño. Eh, eh, y son esos micrófonos que se utilizan. Los micrófonos que tratan de no tomar mucho a la ficción, gritando y cantando, pero sí a lo que pasa dentro del campo. Lo mismo pasa, yo había comprado un micrófono para mi cámara de fotos cuando hacía videos, y yo lo había comprado pensando que era de este tipo, shotgun, y no, es bidireccional. O sea, si yo estoy pensando fuerte, prácticamente me toma el micrófono, o si estoy respirando fuerte porque, no sé, porque sí, se escucha y no está bueno eso. Vos, por ejemplo, vos buscas un micrófono que sea o cardioide, que no tome la parte de atrás, y que tome, digamos, a las personas que te están hablando. Por ejemplo, en una ficción, a vos te interesa que se escuche claro, o sea, cuando estás grabando en una serie, en una película, te interesa que esté solamente la voz de la persona. No te interesa que haya ruido, el ruido de afuera. El ruido de afuera después en postproducción lo agregás. Si querés poner el ruido de gente, de calle, de hecho te vas con una grabadora, te vas con una de estas y la pones un rato en una calle, grabás media hora y eso lo usás como postproducción, después agregándolo y haces ese ruido ambiente que se le dice. Entonces, por eso se usa lo que es Shotgun para ese tipo de aplicaciones, por ejemplo, en este caso en el cine o, por ejemplo, en lo que es hacer videos de la fauna salvaje. ¿Ahí quedó claro? Excelente. Sí, 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 clarísimo, gracias. No, por favor. Bueno, a ver. Y a ver, yo había anotado un par de cosas más, pero a ver. Sí, a ver. No, creía que había puesto algo más, pero no lo puse. También, bueno, lo que veníamos viendo, perdón, de bidireccional también que dice bidireccional, se le dice también en forma de 8. Les digo para que sepan, no es trascendente, pero si le dicen, sí, un micrófono de patrón polar a 8, están hablando de un bidireccional, por la duda.
Bueno, patrones polares. Así más o menos estaría más o menos imaginándose uno cada patrón. Este sería el patrón cardioide que tiene justamente el SM57. Y así tomaría, ¿no? O sea, cuando está más, o sea, frente a la boca, como hice recién la muestra, cuando lo movíamos, mejor se va a escuchar. Generalmente se tiene que tener a unos 5 o 3 dedos de la boca. Imagínense que cuando están cantando, por ejemplo, yo lo que me pasa, y se lo había hecho a Vasalla, tuve que normalizar el volumen, porque cuando están cantando y grabás, estás todo el tiempo así, y vos tenés que estar todo el tiempo sin moverlo, porque vos haces esto y el sonido me cambia un montón, y sobre todo en la grabación. Entonces, tener en cuenta eso, porque bueno, se arregla con compresores y subiendo ganancia y haciendo una buena producción, pero si no tenés nada de eso, cuando estás masterizando o armando lo que grabaste, esto se ve de repente que estás bastante bien mezclado y de repente no se escucha o se escucha más fuerte. Entonces tener en cuenta que alejarse o agregar el micrófono, esto lo digo más que nada para los que cantan, te varía mucho en el sonido. Quizás no se note tanto en vivo, pero si grabás o largás en vivo o en streaming, te mata. Vamos a apurarnos un poco. Bueno, acá nos dice, hablamos un poco de las amplificaciones. Más que nada acá está visto desde lo que son las grabaciones más que nada, que el sonido en vivo. Pero usamos algo así también para en vivo. Por ejemplo, acá te recomiendo usar un micrófono dinámico cerca del parlante. Ahora lo que están ahí en la foto viendo es un micrófono condenser, pero se llama de cinta, por eso lo ven tan raro así. Pero generalmente uno pone un micrófono dinámico para para poder, digamos, salir si estás en un lugar grande. El Nexo, como es chiquito, no necesitas, con el amplificador estás bien. Pero si es un lugar grande, medianamente grande, y necesitas amplificar, generalmente lo amplificás y lo pones, digamos, depende del sonido que vos quieras, o lo puedes poner. Si lo pones cerca del borde del parlante, digamos, ahí vas a tener frecuencias más graves. Si lo pones más cerca del medio, donde está, como le decimos algunos, el huevo frito, ahí suenan las frecuencias más agudas. Así que dependiendo de lo que necesites en el ensamble que hagas, vos ahí vas a variar un poquito el sonido. Generalmente cuando tienen salidas balanceadas los equipos, los amplificadores, enchufamos directamente y nos olvidamos. Si no, bueno, ponemos a veces cajas directas, que ponemos adentro de la caja se deriva directamente al amplificador y otra línea va directamente a la consola. Y si no, también podríamos hacer, esa es la que estamos diciendo ahora, más un micrófono. Eso más que nada para grabación. ¿Por qué? ¿Qué logramos? Creamos una sensación en estéreo de la guitarra. Cuanto más alejamos el micrófono de la guitarra, creamos una ambientación, tipo un pequeño reverb en la guitarra, donde te genera como un espectro más amplio cuando estamos grabando. Estos son datos de color que digo para que vayan teniendo. Por ejemplo, en piano. Acá no me acuerdo si son los Erlenmeyer los micrófonos estos, pero bueno, estos dos micrófonos valen más que ese piano, más o menos, para que tengan una idea. Pero generalmente en la caja acústica nunca se va a amplificar, es muy raro que vayan a tener esta situación. Pero nunca se sabe. Pero generalmente se ponen dos micrófonos en la caja como para tener esa sensación también de estéreo. Esto se usa más que nada para hoy en día en los teclados. Tenemos nada más la salida plug, tenemos sintes o que salen por parlantes, pero bueno, el sonido en realidad se grabó de esta manera. El sonido de los pianos que vemos, tanto el Yamaha, Steinway, se pusieron dos micrófonos, se grabaron creando una sensación estéreo, se samplearon y se pusieron en los que son los teclados de hoy en día. Entonces, por eso hoy cuando tocamos tiene un sonido muy parecido o muy similar a lo que son los verdaderos pianos acústicos. Pero bueno, acá dice, bueno, que para grabar instrumentos como pianos, cuerdas, se recomienda usar micrófonos condenser de diafragma grande, con una combinación de diafragma grande y pequeño. La ubicación del micrófono puede variar, pero se suele usar dos mic con una distancia que se crea
una experiencia estereofónica o estéreo. También existen kits de micrófonos específicos para grabar pianos, como violines, chelos y todo lo que es cuerdas. Son micrófonos de condenser de pero muy buena calidad. Por eso digo, estos 2 micrófonos creo que vale mucho más que ese piano. Tenemos también a lo que son las posiciones de la guitarra, perdón, tomar el sonido de una guitarra. También, generalmente, bueno, acá estoy usando un condenser, porque está en esta foto está, digamos, grabando. Si no, yo usaría uno dinámico, para tener en cuenta en una aplicación en vivo. Vi que levantaron la mano. Pregunten. Sí, yo. No, te iba a preguntar respecto a la primera foto, pero acá también se aplica. En el vivo, ¿qué diferencia hay entre llevar, por ejemplo, la guitarra eh, por línea, como hacemos nosotros, y llevarlo a través de un micrófono, como estás haciendo acá? O sea, a la persona que está en el vivo, ¿siente una diferencia o es más si queremos grabar o algo de estudio? No, por ejemplo, como venía diciendo recién, por ejemplo, en este caso, imagínense que este tiene salida, porque las criollas no todas, pero a veces tiene un micrófono piezoeléctrico metido adentro y podemos enchufar a un conector y llevarlo directamente a la consola, como bien vos decís, ese. Entonces, sí, en realidad lo usás de esa manera. En el caso de que no lo tuvieras, podrías usarlo como se está mostrando acá, pero a su vez, si estás haciendo una grabación o querés dar un efecto, digamos, estéreo, lo que haces es mezclar las dos. Porque, ¿qué pasa? Vos podrías, por ejemplo, vos podrías grabar, vamos a poner el caso de una voz. Vos, no sé, cantaste un coro y querés, digo, bueno, canté, quedó lindo, voy a copiar y pegarlo en otra pista y duplicarlo. Y así sumo un montón de voces y termino haciendo un coro de mi misma voz. Y sabes que si haces eso y querés crear, no sé, un coro de voces, cuando tenés levantado digamos, la primera voz y vas subiendo la otra, vas a ver cómo va bajando el volumen de la primera voz. Y cuando llegás al mismo volumen que la primera voz, se termina silenciando las voces. ¿Qué pasa? Lo que sucede ahí por un tema de fase del sonido, vimos que son ondas, cuando llegan los dos al mismo volumen, se cancelan. Así trabaja lo que habrán escuchado alguna vez, que algunos auriculares tienen cancelación de sonido. Bueno, sí, hacen eso, con esa fase, toman con un micrófono el sonido exterior y te lo tratan de cancelar para el auricular, para que no escuches lo que está, para que puedas escuchar más la música y no tanto lo que ocurre en tu entorno. Que no está muy bueno si es que estás caminando por la calle, porque si alguien te toca bocina, te pasa un auto, no te enterás hasta que te despertás en el hospital. Pero por esa cuestión se usa, si vos querés crear una sensación estéreo, una línea, lo enchufas a la guitarra y después pones un micrófono. Y el micrófono, cuanto más alejado esté, una sensación más de volumen del sonido. Cuando digo volumen, no hablo de volumen de cantidad fuerte, sonido fuerte, sino hablo de una espacialidad, o sea, como que llenaría un poco más. Entonces crea ese efecto, digamos, estéreo digamos, en la guitarra, siendo que es un instrumento que no es estéreo. Así sale de una. Entonces, ese sería el motivo de por qué usar un micrófono con línea. Y eso se usa más que nada en grabación, pero muchas veces en sonidos grandes también se utiliza. Bien, quedó entendido. Para saber si poner en el supuesto caso que el micrófono no tuviera, perdón, la guitarra no tuviera, digamos, salida de línea, generalmente, bueno, se usa un micrófono en vivo, dinámico. Yo usaría un SM57, fan. Debo poner fan número 1 del SM57. Toqué lo que no tenía que tocar. Y lo pondría generalmente, dependiendo del sonido que quiera, acá, cerca de la boca de la caja. ¿Por qué? Porque acá donde justamente salen todos los armónicos, acá donde tengo todo el espectro de sonido que me pueda dar la guitarra, lo tengo ahí. Tanto los medios, los agudos, los graves, todo lo tengo ahí. Ahora, si yo quiero que suene un poquito más latoso,
me lo llevo más para el lado del puente. Si yo pongo el micrófono por acá, se va a escuchar más como, más, no te digo va a parecer igual, pero más parecido al sonido más chillón de una electroacústica. Y si lo pongo más acá, si bien se va a escuchar armónico, pero se van a escuchar los dedos, la digitación de los dedos y la verdad que no va a estar tan bueno. Entonces generalmente se usa o acá, si es una guitarra sola, generalmente acá, si es una guitarra acompañada y queremos que no tenga tanto presencia y se acople o ensamble con un piano, generalmente lo ponemos por acá. Vamos a ver lo que dice. Dice que... me equivoqué de computadora, perdón. Grabación de guitarras acústicas. Bueno, siempre está hablando acá de grabación. Para grabar o amplificar a guitarras acústicas, como criolla, se trata de ubicar el micrófono cerca del agujero de la caja. De ahí salen la mayoría de los armónicos teniendo un sonido más rico en graves y con más rango dinámico. Esto del rango dinámico es lo que es el espectro que tiene todo el sonido, toda la sonoridad de un instrumento, ¿no? Con más rango dinámico, ¿no? Y si se requiere un sonido más bien agudo, más metálico y sin tantos graves, se ubica cerca del puente, la guitarra donde recién mostraba. Ahí entendieron más o menos, entendió también lo que preguntó ese, ¿no? Listo, me tengo que apurar porque estamos sobre la hora. Así que, bueno, posiciones del mic. Acá habla de grabaciones, pero también aplica lo que es el sonido en vivo. Las grabaciones o una aplicación en vivo para grabar o amplificar se tiene que ubicar el micrófono direccionando la cápsula a la boca, teniendo una distancia más o menos de 3 a 5 centímetros, tratando de no alejarlo, salvo que quisiéramos hacer un matiz cuando se canta. ¿Sí? Al respecto de esto, hay muchos que cantan y dicen, no, el matiz lo tenés que hacer con tu boca. Sí, en realidad el matiz lo tenés que hacer con tu boca, pero si no tenés esa particularidad de poder hacerlo, porque todavía te falta desarrollar ese sistema de poder, digamos, hacer matices con tu boca, con tu voz, te alejas el micrófono, no está mal. Pero siempre y cuando sepas que lo tenés que hacer. Por ejemplo, no sé, por ejemplo en prédicas muchas veces ha pasado que si no tenemos un compresor para que regule el sonido en ese momento, capaz uno está predicando efusivamente y dice y dejó sordo a todo el mundo. Entonces uno sí sabe y tiene amor hacia los hermanos y va a gritar efusivamente, se aleja el micrófono y bueno, no termina dejando sordos a una congregación. Después, hoy teniendo en cuenta, hoy por ejemplo, supuestamente si vas a un profesor de guitarra, te va a decir que el capotrasto está mal. O sea, vos tendrías que saber tocar los acordes como tienen que ser y no usar un capotrasto para que te sea más fácil tocar en una, digamos, en una tonalidad. Pero está, y si está, ¿por qué no usarlo? Yo estoy, digamos, a favor de eso. Y vamos por lo último, nos apuramos. ¿Cómo agarrar el micrófono? ¿Cómo piensan ustedes que se tiene que agarrar el micrófono? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Cómo piensan cuál Depende si sos rapero o no. Sí, queda más cheto, por así decirlo, pero a la vez va a entender él solo lo que cantó, el rapero. Es como agarrarte la guitarra, como hacen muchos, o el bajo, y ponérselo más o menos a la altura de los tobillos. O sea, genial, quedás re, wow, pero tenés que hacer algo medio complejo y yo te diría que te agregues 20 centímetros de brazo porque no vas a llegar. Lo mismo pasa acá, si te lo pones acá, es como que yo empiece a hablar ahora sí. No sé si notan alguna diferencia, pero en teoría se tendría que estar escuchando bastante diferente a que al hacer así, ¿o no? ¿Hubo alguna diferencia? El micrófono no me va a quedar mal. Sí. Bueno, esto pasa lo mismo. Entonces, generalmente, esto, si toco la barra espaciadora que corresponde, sería así. Está bien, de un lado quedamos re cheto, re canchero, re piola, re banana, como quieran llamarlo, pero en lo que es en la aplicación no. Porque, por ejemplo, cuando agarramos un micrófono como corresponde, por ejemplo, acá dice que sostener el micrófono en el extremo del mango crea una variación mínima de una respuesta de frecuencia del micrófono. Ya agarrándolo bien, ya crea una mínima respuesta de frecuencia diferente a lo que el micrófono nos pueda dar. De unos 3 kHz. Nuestros oídos no llegan a interceptarlo porque la verdad que nuestro oído llega a 2 kHz. Así que no sería tanto un problema. La variación es prácticamente imperceptible.
Nada más con un medidor podríamos darnos cuenta. Ya si empezamos a agarrarlo más cerca de la cápsula, ya va habiendo algunos cambios, pero sigue siendo el mismo. O sea, no hay tanta variación. Ya lo agarramos así, ya como vemos en el gráfico, en lo que es frecuencias acá, frecuencias medias, se suben. Y si vos estás jugado en lo que es, primero te cambia la ecualización. Si venías con una ecualización piola y de repente lo agarras así, ya te cambió la ecualización. Y para mal, ¿no? O sea, te agregó medios, de medios graves, se va a escuchar como si tuviera así, nasal. Y aparte que si venís medio jugado en lo que es los acoples, con esto, nada, termina siendo un problema porque vas a tener acople por todos lados, vas a tener que cambiar frecuencias. Así que bueno, en Nexa no hay, o sea, no se hace un sonido muy fuerte porque bueno, estamos todos cerquita y no necesitas tanta amplificación, pero vi muchos casos que agarran así, no voy a dar nombres, pero que agarran así el micrófono y no está bien, o sea, está bien, queda re piola, re cheto, pero no es lo mejor porque te puede causar problemas al sonidista. Bueno, ni hablar de hacer esto, también entre 2 kHz y por encima de los 6 te levanta mucho lo que son los medios, te tapa sonido. Y bueno, y esto ni hablar. Esto es lo mismo que lo que hice yo de agarrar y cerrar el micrófono así. Es lo mismo cuando si haces esto, vos pones a hablar, vas a ver que vas a escuchar más fuerte, pero también te cambia la frecuencia de lo que estás escuchando. O sea, vas a escuchar más gangoso, más, digamos, latoso y no va a ser el sonido realmente que vos hiciste en la mezcla. Te lo va a cambiar rotundamente. Así que, nada. Esto es lo que tengo hoy para decirle lo que es micrófonos. Más o menos ahondamos un poquito lo que son los mic, qué problemas podemos llegar a tener, cómo más o menos ubicarlos teniendo en cuenta también qué vamos a amplificar, si es una guitarra, en el caso del encajón, o sea, yo la ubicación que utilizo porque me gustaría que se escuche más el tic y lo que vendría a ser las cositas que tiene ahí, las chapitas, y bueno, cómo funcionan, qué tal, cómo más o menos se comportan en diferentes tipos de micrófonos, sean condenser, dinámicos. Así que nada, ¿tienen una pregunta acerca de esto? Es ahora, ¿eh? Yo no. Está bien. ¿Alguno otro más que no tenga una duda? Yo tengo una duda quizá más práctica con lo que Dale. tenemos en Nexo, ¿no? Sí. Eh, cuando el micrófono se daña porque ahí tenemos ahí un par medios abollados, eh, esto vos me decías que limita lo que es la capacidad de captar el sonido. Esto, suponiendo que lo tenemos abollado, ¿hay alguna forma de ubicarlo mejor o peor? ¿O si está jodido, está jodido? Mirá, no sé si esta es una buena analogía. Por ejemplo, cuando estás andando, cuando usas casco en la moto y te caes, dicen que una vez que recibe un golpe el casco, lo tenés que cambiar porque ya no cumple toda la función que cumplía antes de tener un golpe. Bueno, en el micrófono pasa lo mismo. Cuando se te cae, es muy posible que deje de funcionar como funcionaba originalmente. Eso no significa que, listo, lo voy a tirar. Pero sí te va a cambiar. Si vos, por ejemplo, lo pones, depende del golpe también. Capaz se te cayó de nada y no se te golpeó mucho y no pasa nada. Pero algunos que vi que tuvieron un golpe para abollar, digamos, la bocha, hay que hacer fuerza. Y te puede cambiar mucho. Nosotros en Flores teníamos un micrófono que se golpeó de una manera que encima era inalámbrico, Shure. Locura. Era una locura lo que salía de arreglo. Y, y no, cambió el volumen, no sabes, parecía un micrófono de juguete. Tanto el volumen como más que nada no cambió tanto el volumen, sino cambió la ecualización. Entonces, sí, o sea, dependiendo el golpe que tenga el micrófono, y ya no vas a tener una especificación de cómo funciona el micrófono, ya cambió. Y es como cada golpe es diferente, le afecta diferente. Entonces,
nada, ahí ya vas a evaluar vos si ese micrófono te va a servir para lo que lo venías usando o no, y cómo usarlo o no, porque te va a cambiar tanto el patrón, te va a cambiar la sensibilidad de captación y sobre todo te va a cambiar la ecualización. Entonces, si vos lo más o menos, después del golpe, lo podés dominar con una ecualización y lo podés poner en un lugar, listo, lo seguís usando. Pero después, si nada, de repente se escucha como si fuera una radio de, no sé, de juguete, y no sé, ya ese micrófono casi no te va a servir. Pero eso lo tiene que evaluar cada uno, porque cada golpe va a afectar al micrófono diferente. O sea, no es que cada un golpe, por recibir un golpe, ya cambió de esta manera. No, depende de cómo fue el golpe y todo lo demás. Más o menos, ¿entendiste ese? Sí, señor. También, ¿alguna otra pregunta? Sí, ya los dejo porque ya estamos tarde. No, ¿Algo nada. más? Jesús, que no conozco tu voz. No, no te conozco, creo tampoco. No, Así no, que, creo que no. Pero todo bien, no tengo dudas. buenísimo. Yo este domingo voy a estar yendo, así que cualquier cosa hablamos o me preguntan. Así, Súper. cualquier duda lo hablamos ahí. Listo, chicos. Muchas Bueno, gracias por la paciencia, por Muy escucharme. bien. A vos, gracias, Esta Charlie. semana voy a hacer algunas preguntitas, así que traten de responderlas si pueden. Así tipo encuestitas, Dale. así vamos viendo qué Un se mini acuerdan. examen, digamos. No, son preguntas para ver qué van. También es un examen para mí, si soy buen profesor o me tengo que dedicar a otra cosa. A ponerme una Examen panadería, El por académico. sonido. ejemplo. No, a poner una panadería como esa. Vamos Nada, de la socio. panadería no, poner verdulería al menos, así no me saca cliente. Claro, No, pero una vamos de socio, competencia, aunque bro. sea. Bueno, chicos, los Chicos, nos dejo. vemos. Nos vemos, gracias. Que la pasen Chao, lindo. chao. Buen fin de Dios les bendiga.